tardes, oyentes. Muy buenos días. Tengan ustedes de su programa Por un Mundo Diferente que transmitimos por Radio Mía todos los sábados. Bien, hoy es sábado 21 de noviembre y vamos a tener el gran placer de tener en nuestros estudios al licenciado Jorge Rojas. Él nos viene a hablar de un tema muy de actualidad. Entonces, la primera pregunta que le vamos a hacer, licenciado, ¿qué es una precipitación? Ya que estamos hablando de estos fenómenos naturales que están ocurriendo en nuestro Centroamérica y Caribe, porque es la temporada, ¿no? Así que comencemos por ahí, licenciado. Sí, correcto. Muy buenas tardes a todos los oyentes, o muy buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. A todos los oyentes de Radio Mía. Mi nombre es Jorge Luis Rojas. Soy aficionado a la astronomía, soy divulgador de la astronomía y de la ciencia aquí en Panamá. Bien, vamos a empezar por algunos términos que se utilizan mucho en la meteorología, que es la ciencia que estudia todo lo relacionado a la atmósfera y a ciertos fenómenos atmosféricos, entre ellos los huracanes. Pero me están preguntando por precipitación. La precipitación no es otra cosa que la cantidad de lluvia producida por las nubes de tormenta que acompañan a un ciclón tropical. O sea, lo que nosotros acá en América llamamos huracán, ¿no? Son realmente muy intensas y producen inundaciones, que eso es lo que se ha dado en el caso de Darién con Iota y en el caso de Chiriquí, Boca del Toro y la comarca Gabe-Buglé, como ocurrió con ETA recientemente. Entonces eso es básicamente lo que significa la palabra precipitación, la cantidad de lluvia. Entonces, aquí en Panamá, creo que ETESA, me parece que tienen unos aparatos especializados llamados pluviómetros, que miden la cantidad de precipitación o la cantidad de lluvia que cae, ¿no? Y por lo general se mide en milímetros de lluvia al año. O sea, y aquí en Panamá, por ser un país de un clima tropical húmedo, obviamente que las precipitaciones son bastante enormes, son bastante grandes. Y eso pasa en toda la región centroamericana, en toda la región del Caribe, porque nuestra región, a la que pertenece Panamá, se encuentra dentro de la zona caliente o la zona tórrida intertropical, es decir, entre el trópico de Cáncer, ubicado al norte, y el trópico de Capricornio, ubicado al sur. O sea, esas regiones cercanas al Ecuador, por lo general son muy calientes, bastante calientes, son zonas tropicales, en donde hay mucha selva. Y en los mares circundantes hay bastante, las aguas por lo general son bastante calientes, relativamente calientes, con respecto a las zonas templadas, es decir, a Europa o a Sudáfrica o a Australia, que tienen unos mares mucho más fríos. Entonces, los mares tropicales de nuestra región centroamericana, las regiones cercanas al Ecuador, la región del Golfo de México, son lugares calientes, son masas de agua caliente. Y esto también pasa en el Océano Índico y en el mar de la China Meridional y en el mar del Japón, y también en el Océano Pacífico, cercano al Ecuador. Entonces, todas esas regiones tienen algo en común, que son el caldo de cultivo para la formación de lo que nosotros en América llamamos huracanes. En Asia les llaman tifones. Y en el Océano Índico les llaman ciclones. Son básicamente la misma cosa, solo que dependiendo del lugar en donde tú te encuentres o de la región donde tú vivas, así reciben el nombre estos fenómenos atmosféricos.
Y obviamente que los huracanes, debido a la cantidad de nubes que jalan, provoca grandes precipitaciones y eso provoca inundaciones, desborde de ríos y también el desborde de represas, como ha pasado recientemente en la comarca Agave-Buglé y en otras represas de la provincia de Chiriquí, en donde se tuvieron que abrir las compuertas de las represas que no daban abasto por la cantidad de precipitación o de lluvia que cayó. Entonces eso lo provocan los huracanes, como los llamamos aquí en América. Oiga, licenciado, ¿cómo sabemos cuando estamos frente a un huracán? ¿Ve? ¿Cómo sabe el pueblo cuando estamos pues enfrentando el fenómeno del huracán? Que se habla hasta de número. A ver si le da al pueblo una explicación de esa. Sí, correcto. Pero primero tenemos que explicar por qué se forman los huracanes, cómo se forman, cuál es el nacimiento, el origen. Ya yo esbocé algo al principio cuando dije que las aguas cálidas, las aguas calientes de los mares tropicales son el caldo de cultivo, son el germen, el génesis de un huracán. ¿Qué sucede? En física existe una ley que es la ley de la expansión de los gases. Hay varias leyes relacionadas a eso, solamente las voy a mencionar. La ley de Avogadro, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, etcétera, etcétera, que indican que cuando un gas es sometido al calor, a mucho calor, a una fuente de mucho calor, el gas se expande y su presión disminuye. Por eso es que ustedes escuchan a los meteorólogos decir, sí, hay un centro de baja presión al norte de Puerto Rico, por ejemplo. ¿Qué sucede con los centros de baja presión? Cuando el mar o el océano está caliente, está bastante caliente, hay mucho calor allí, ¿qué pasa? El calor del sol provoca que el agua se evapore. Entonces el aire caliente, al expandirse por causa del calor, provoca que ese aire caliente suba hacia la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ese aire, cuando sube, necesita de nubes, que ese es el otro caldo de cultivo, las nubes que están sobrevolando, vamos a llamarlo de esa manera, ese mar caliente o esa zona caliente. ¿Qué ocurre? Las nubes comienzan a calentarse y comienzan a entrar en humedad debido a ese aire caliente que viene del mar. ¿Qué sucede? Allí se forma un centro de baja presión. Ok, ¿por qué baja presión? Porque el aire se calienta y al calentarse el aire la presión atmosférica disminuye. Las moléculas o las partículas de aire se dispersan y al estar calientes suben fácilmente hacia la atmósfera, hacia la troposfera en este caso, ¿no? Donde hay nubes, y esas nubes al humedecerse se van cargando de tal manera que pueden provocar lluvias. Y aquí entonces entra lo que llamamos una onda tropical. Este es el primer paso a la formación de lo que posteriormente se va a convertir en un huracán, ¿ok? Eso es normal, eso pasa mucho en el Caribe, pasa mucho en el Golfo de México, pasa en el Pacífico mexicano y en el Pacífico estadounidense pasa mucho. ¿Qué sucede? Ese centro de baja presión provoca que el aire que está alrededor comience a acercarse a ese centro de baja presión donde el aire está sumamente caliente, pero los vientos, en vez de dirigirse al centro de manera directa, comienzan a curvarse, los vientos se curvan. Eso se debe al movimiento de rotación de la Tierra. Por eso que los huracanes tienen esa forma peculiar, esa forma característica que parece como una espiral, ¿verdad? Tienen esa forma característica. Eso se debe a la rotación de la Tierra. Esta onda tropical va cobrando mucho más fuerza, mucho más fuerza, mucho más fuerza.
¿Y qué pasa? Si se mantiene por más de 24 horas, la onda tropical se convierte en una perturbación tropical. Entonces ya el centro de baja presión ya comienza a definirse. Poquito a poquito comienza a formarse en ese centro lo que posteriormente va a ser el ojo del huracán. Pero todavía no está 100% formado, pero está comenzando a formarse. Porque el aire caliente que está en el centro comienza a subir como una tromba, y entonces las nubes que están arriba de ese centro de baja presión también comienzan poco a poco a girar y ya la perturbación, ya el sistema está comenzando a cobrar fuerza. Los vientos comienzan a girar, ya está comenzando la perturbación a girar y el centro está comenzando a desplazarse. Entonces ya la cuestión está poniéndose seria, pero todavía no ha llegado a los niveles que hemos conocido. Entonces de ahí, cuando toma mucha fuerza ya, entonces viene lo que se llama la depresión tropical. Ya los vientos comienzan a tener una velocidad de unos 64 kilómetros por hora, más o menos, ya se va intensificando. Y si pasa más allá de los 64 o 65 kilómetros por hora, pasa a ser una tormenta tropical. Y es aquí donde recibe un nombre verdaderamente. Cuando es depresión tropical y cuando es perturbación tropical se le da un número. La perturbación tropical número 35, creo que esa fue la ETA, la anterior a IOTA. Por ahí estamos 46. Por allá. Por ahí sí. Sí, he escuchado 46. Sí, eso Creo tiene un que nombre. La anterior era la 45. Ajá. Entonces, Sí. cuando la depresión comienza a tomar más fuerza, ya los vientos comienzan a girar con mucha más fuerza y mucha más velocidad. Ya él está entre 64, 65 y los 118 kilómetros por hora. En ese rango de velocidad, entonces ya se le da un nombre alfabético. Puede ser masculino, puede ser femenino o puede ser una letra del alfabeto griego, como está pasando ahora. Entonces a esa tormenta tropical se le da un nombre. Vamos a explicar más adelante el tema. Nombre? Ajá, dígame. ¿Y ese nombre dónde sale? Bien, esa es una buena pregunta. Que le ponen a... Sí, le explico. Antes, en los siglos XVII, XVIII, XIX, cuando los españoles llegaron aquí a colonizar América, qué sé yo, se tenía la costumbre de ponerle los nombres a los huracanes basados en el santoral católico. Por ejemplo, si una tormenta se formaba en huracán en la víspera de San Juan, que es por allá por el mes de junio o julio, por ahí, entonces le llamaban el huracán San Juan, por ejemplo, o Santiago Apóstol, el huracán Santiago, por ejemplo, ¿no? O San Santiago. Después se comenzaron a usar nombres predominantemente femeninos, pero debido a la connotación negativa que se le da a estos huracanes, por ejemplo, el huracán Juana, el huracán Berta, el huracán María, que arrasó Puerto Rico hace unos pocos años atrás. Entonces, como los nombres femeninos eran asociados a desgracias y a desastres, se comenzaron también a intercalar nombres masculinos. Allá por el año de 1950, la Naval de Estados Unidos y su departamento meteorológico, ya por los años 1950, comenzaron a crear listas predeterminadas por año para los huracanes del área del Caribe y para los huracanes del área del Pacífico. Estas listas ya están hechas. Es más, la lista del año 2021 ya está hecha. Desde la A hasta la Z, y de ahí comienzan a ponerle letras del alfabeto griego. ¿Qué ocurre? Que vamos a suponer que en el 2021, en el mes de mayo, que comienza la temporada de huracanes, ocurra un ciclón tropical acá en América, y entonces vamos a ponerle un nombre ya sea masculino o femenino, pero que comience con la letra A.
vamos a ponerle Ana, le podemos poner Alberto, por ejemplo, o qué sé yo, o Alexa, o Alexis, por ejemplo, pero tiene que ser con A. Puede ser masculino o femenino. El próximo huracán lo podemos llamar Benigno, o Berta, o ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí van comenzando la C, la D, la F, y hasta llegar a la Z. Eso se hace, estas listas ya están hechas, e inclusive estas listas se repiten cada 6 años, si no me equivoco. Esto lo maneja el NHC, que es el National Hurricane Center de Estados Unidos, pero hay un organismo supranacional que está adjunto a la ONU, que es la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, que también maneja este tema de los nombres de los eventos ciclónicos que nosotros llamamos huracanes, tifones o ciclones, dependiendo de la parte en que nosotros vivamos. Y de hecho los ciclones del Océano Índico y los tifones de allá de Asia, de Japón, China, etcétera, ellos también tienen sus listas predeterminadas todos los años. Ya esas listas están hechas e inclusive se van repitiendo cada cierto tiempo. O sea que ya son nombres predeterminados. A veces cuando un huracán es demasiado violento, como el famoso Mitch, que asoló Honduras hace años atrás, cuando los huracanes son muy destructivos, se les quita de la lista de manera permanente y se le coloca otro nombre a esa lista. Cuando son huracanes muy destructivos, que dejaron una secuela de muertos, de heridos, de mucha destrucción, mucha muerte, esos huracanes que dejan malos recuerdos, se les quita de la lista y se coloca otro nombre en su lugar. Eso es lo que se hace con el manejo de... Licenciado, digamos una cosa. Coinciden las temporadas de huracanes y tifones en todo el globo terráqueo. Por ejemplo, de mayo a noviembre, que aquí en el Caribe de Centroamérica, ese mismo fenómeno puede estar ocurriendo allá en el Asia, en el África, en China, por allá. Sí, correcto. Eso pasa. Sí, correcto, porque acuérdese que nosotros estamos en la zona intertropical, es decir, estamos entre los dos trópicos, el trópico de Cáncer, que está al norte del Ecuador, que esa es una línea imaginaria realmente, y el trópico de Capricornio, que está al sur del Ecuador. Entonces a esa región se le llama zona tórrida intertropical. Y obviamente que en estos momentos hay una tormenta tropical en el área de México, en el Pacífico mexicano. Hay una tormenta, no sé si se va a transformar en huracán en las próximas horas. Y yo creo que ya le pusieron nombre inclusive. Ahora mismo no recuerdo exactamente, creo que se llama Polo. Y creo que ya bajó de categoría. Se llamaba tormenta tropical. Después no sé si se transformó en huracán, pero ya se está disipando. Y tiene el nombre de Polo. O sea que sí se estaba. De hecho, cuando se dio lo de ETA y lo de Iota, que ya Iota se disipó, ocurre que en el mismo momento en que se estaba dando lo de Iota y lo de ETA, también se estaban dando ciclones en el área del Pacífico mexicano. Así que en toda esa región, en toda esa franja de la esfera terrestre, se están dando estos fenómenos entre los meses de mayo a noviembre. Una curiosidad, licenciado. Puede ocurrir, se forma un huracán por México, por allá, y otra acá en el Caribe, por el área de San Andrés y todo. ¿Puede llegar el momento en que se encuentran ambas? No, imposible. Imposible. Eso tiene que ver con un efecto que en la física le llaman el efecto Coriolis. Voy a tratar de explicar a los oyentes para que tengan una idea de qué se trata el efecto Coriolis. Eso tiene que ver con la rotación de la Tierra.
Eso hace, la rotación de la Tierra hace que los vientos se curven y vayan y tomen esa forma cíclica, esa forma redonda, esa forma de espiral. Por eso que reciben el nombre de ciclones, precisamente por su naturaleza cíclica, ya que giran en torno a un centro o a un ojo. Eso se debe a la rotación de la Tierra. ¿Qué pasa? Eso provoca que cuando los vientos se acercan a la región del Ecuador, los vientos se curvan. Y eso provoca que los huracanes que están en la parte norte del Ecuador giren de manera contraria a las manecillas del reloj. Y los ciclones o huracanes o tifones que están al sur del Ecuador giren en sentido de las manecillas del reloj. Eso se le conoce como efecto Coriolis. Voy a tratar de explicar brevemente. Por ejemplo, imagínense un momento, estimados oyentes, imagínense un momento que aquí en Panamá tenemos un centro de lanzamiento de naves espaciales. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? La ciudad de Nueva York estamos casi ahí en el mismo uso horario. Estamos casi ahí en el mismo paralelo prácticamente. Si yo quisiera lanzar un cohete a Nueva York, por ejemplo, ese cohete no caería en Nueva York, caería un poco más al este, caería de repente por los lados de las Islas Bermudas o por los lados de Groenlandia, caería un poco más hacia el este, porque la Tierra rota de oeste a este. Y eso provoca que los vientos se muevan en cierta dirección. Entonces, esa es una manera de explicar de manera sencilla lo que se conoce en física como el efecto Coriolis. Eso lo provoca la rotación de la Tierra. Usted puede agarrar una tina de lavar, usted la llena hasta arriba, usted la tapa, en la parte de abajo le pone el tapón, y usted cuando quita el tapón de abajo, usted va a ver que el agua va a comenzar a girar, a girar, a girar, a girar. Bueno, más o menos así ocurre con los mares, así ocurre con el aire circundante, precisamente porque la Tierra se está moviendo, la Tierra está rotando. Y eso provoca que los vientos tengan y las nubes agarren esa forma espiralada que nosotros ya conocemos de los huracanes. Y obviamente, respondiendo a su pregunta, los huracanes del norte y los del sur, por causa de ese efecto Coriolis, no se van a chocar ni van a coincidir entre sí. Precisamente porque los vientos toman direcciones diferentes. Entonces, eso es lo que significa en efecto el efecto Coriolis. ¿Dónde sale, licenciado, que le ponen números 4, 5, el huracán con fuerza 5, 6, 7, una escala que tienen? Porque cuando se habla de 7 puntos, no sé qué, es un huracán que va destrozando todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Y entonces, lógicamente, los aparatos que tiene el hombre van señalando que los vientos van perdiendo fuerza y ya se convierte en un huracán a una tormenta, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Dónde sale esa enumeración? Lógicamente los aparatos que encuentra el hombre, pero la escala esa. Bien, esa es una escala bien famosa. Esa escala la creó un ingeniero civil llamado Herbert Saffir en 1969. Y el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el National Hurricane Center, llamado Robert Bob Simpson. Bien, este ingeniero civil, él quería encontrar una escala de vientos porque él construía edificios y obviamente él necesitaba construir edificios resistentes a los vientos. Entonces él necesitaba crear una escala de vientos, de velocidad, de intensidad, a fin de determinar hasta qué grado puede ser un edificio resistente a los grandes vientos. Sabe que allá en Estados Unidos hay ciudades que tienen edificios de gran altura. Y así es como nace la escala de Saffir-Simpson de huracanes, en 1969. Bien, esta escala sufrió una modificación en el año 2012. Recibió unos cambios.
Recuerden, estimados oyentes, que yo le hablé ya de que un centro de baja presión va cambiando de categoría a medida de que va adquiriendo fuerza, ¿no? Una depresión tropical, de ahí pasa a tormenta, de ahí pasa a un huracán. Ya cuando los vientos llegan a una velocidad de 119 kilómetros por hora, entre 119 kilómetros y 153 kilómetros por hora, entonces se dice que en la escala de Saffir-Simpson ese huracán es un huracán de categoría 1. Ya cuando los vientos rebasan los 154 kilómetros hasta los 177 kilómetros por hora, él recibe la categoría 2. Y así sucesivamente. Ya cuando el huracán llega a los 178 hasta los 208 kilómetros por hora, entonces ya él recibe la categoría 3. Ya la devastación es bastante grande. Ya un huracán de este tipo recibe la denominación de huracán mayor. O sea, ya cuando un huracán llega a categoría 3, 4, 5, ya se considera que es un huracán mayor. Ya cuando los vientos llegan a los 209 hasta los 251 kilómetros por hora, entonces ya se dice que ese es un huracán de categoría 4. Ya ese es un huracán mayor, pero de los bravos, ¿no? Y las categorías 5, que es una categoría terrible, que aquí ya este es el general de los huracanes, vamos a llamarlo así. Ya este es un huracán mayor, pero ya de proporciones devastadoras. Alcanza vientos de más de 250 kilómetros por hora o más. Hace 2 o 3 años en Puerto Rico pasaron unos huracanes que rebasaron y que rompieron la escala Saffir-Simpson, llegando a escalas mayores a 5, mayores de 5. Así que se puede imaginar el poder que puede adquirir un huracán. ¿Por qué los huracanes bajan su fuerza, su intensidad, su velocidad? Porque cuando ellos tocan tierra, cuando el ojo del huracán toca tierra, al tener contacto con la tierra, ya él no se alimenta del mar, ya no se está alimentando del mar, que era lo que le daba la fuerza. Entonces ya cuando entra en contacto con tierra, y como la tierra es más fría que el mar cálido, entonces el huracán comienza a disminuir. Ya va bajando, categoría 5, 4, 3, 2, 1, se convierte de nuevo en tormenta tropical. Después se convierte en una depresión post-tropical, una post-depresión tropical, y comienza a desvanecerse. Porque lo que le daba la fuerza a él, que era el mar, el océano, ese centro de baja presión en donde habían gases muy calientes, ya no lo está alimentando. Que eso fue lo que pasó hace 2 días con el huracán Iota. Iota se convirtió en un huracán mayor. Llegó a categoría 4, 5. ¿Qué pasa? Apenas toca tierra nicaragüense, él comienza a perder fuerza rápidamente, de tal manera que ya se disipó. Ya Iota se disipó. O sea, llegó con una fuerza increíble, pero apenas toca tierra nicaragüense, va perdiendo fuerza hasta disiparse. Y eso pasa con todos los huracanes, tanto los del Caribe, como los tifones de Asia, como los ciclones del Océano Índico, porque lo que le estaba dando alimento o fuerza, vamos a llamarlo así de esa manera, ya dejó de surtir lo que es el centro de baja presión, donde está el aire caliente, donde hay poca presión. Entonces ya esa presión baja disminuye. Entonces el sistema comienza a desvanecerse rápidamente. Y eso es lo que ocurre con el tema de la escala Saffir-Simpson hoy y con la disminución de los huracanes hasta disiparse. Viendo, licenciada, quiere decir, por ejemplo, que el Caribe, donde están las islas Antillas mayores y menores, es donde más fuerza toman huracanes, porque cuando llegan a las costas mexicanas
incluso de ahí como Cuba, Florida está ahí al frente, también entra por ahí, van perdiendo fuerza, o también hay fenómenos en los cuales recobran más fuerza hasta que llega un momento en que se debilita. Katrina, por ejemplo. Katrina hizo estrago en Centroamérica, ¿no? ¿Ve? Así que nos suponemos que en el Caribe es más propicio, ¿no? Porque son islas. Bueno, en parte sí, pero también tiene que tener presente que el mar Caribe es un mar cerrado. Entonces, al ser un mar cerrado, por estar rodeado de islas, obviamente que el calor no escapa mucho. Y debido a que el calor no escapa mucho o las corrientes marinas calientes no escapan mucho hacia el océano Atlántico, es una zona propicia para la formación de huracanes. Lo mismo pasa con el océano Índico, que es un océano relativamente cerrado, porque está África por un lado, Indonesia y Australia por otro lado, y la India en el norte, que le cierran el paso. Entonces eso también provoca que esa sea una zona propicia para la formación de huracanes también. ¿Ok? Lo mismo pasa con el mar de la China Meridional. Esa es una región donde hay muchas islas allí también. El mar de Japón, que es un mar cerrado, porque está China por un lado y Japón por el otro, cerrándole el paso. Y entonces obviamente que las corrientes calientes no tienen muchas opciones para escapar, vamos a llamarlo de alguna manera. Entonces, al tener aguas calientes, aguas de 27, 28, 29 grados centígrados, eso provoca que sean el caldo de cultivo perfecto para la creación de centros de baja presión y posteriormente se conviertan en perturbaciones tropicales, depresiones, tormentas y luego en huracanes. Ajá, en el caso de ETA, para contestarle la pregunta, ETA, cuando entró a Nicaragua, pasó de huracán a tormenta tropical, pero ETA se desvió hacia el norte, hacia Cuba, y al entrar de nuevo al mar, agarró fuerza de nuevo y se transformó en huracán. ¿Por qué? Porque de nuevo, al entrar al mar, obviamente el sistema recobra fuerza porque volvió a entrar en el mar. Ya después, cuando fue llegando a Estados Unidos, pierde de nuevo fuerza porque se estaba acercando pues a la región de la Florida, en Estados Unidos, y finalmente se disipa. Digamos una cosa, licenciado, con todos los aparatos que cuesta la humanidad, podemos tener, por ejemplo, la idea, un promedio en esas temporadas huracanadas de cuántos fenómenos de esos nos pudiéramos presentar, ¿ves? Y en algún momento, lógicamente, el hombre lleva como una estadística que puede haber una temporada más fuerte que otra, más abundante que otra. ¿Contamos con eso? Y se pueden hacer pronósticos, se pueden hacer pronósticos de que, bueno, esta temporada pueden haber entre 25 y 30 depresiones tropicales. Y de esas, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? De esas 30 depresiones, estoy poniendo un número arbitrario, de esas 30 depresiones, Sí. puede que unos 15 o 20 se transformen en huracanes. Y de esos 15 o 20 huracanes, vamos a suponer alguno pase a huracán mayor, por ejemplo, ¿no? Como pasó con Iota recientemente. Aparte de que ya se cuentan de los años 1960, se cuentan con satélites meteorológicos lanzados por la NASA, cuando recién fue creada ya por el año de 1958. Se comenzaron a lanzar los primeros satélites artificiales meteorológicos y también contamos, o mejor dicho, Estados Unidos cuenta con los llamados Hurricane Hunters o los cazadores de huracanes. Estas personas se meten, o sea, ellos vuelan en aviones estos del tipo Hércules H-130, creo que es la denominación de ese avión. Son aviones relativamente pesados
ellos entran en el ojo del huracán para estudiar el mismo ojo del huracán y la pared del huracán, donde están los vientos más veloces, que son los vientos que están cerca del ojo del huracán. Estudian la presión atmosférica, estudian la humedad, la fuerza de los vientos que están alrededor del ojo del huracán y luego salen. Y allí hacen sus estudios, hacen sus pronósticos, ¿no? De lo que pudiera ocurrir con ese huracán. Claro. Dígame una cosa, ¿habría alguna relación entre los huracanes y los tsunamis? Bueno, Por el movimiento del mar, ¿no? bueno, lo que pasa es que los tsunamis están más relacionados con los terremotos o movimientos sísmicos cuando chocan dos placas continentales en el fondo submarino. Ese movimiento de placas continentales provoca los tsunamis. Los tsunamis son provocados por fenómenos telúricos, ¿no? Que están ocurriendo en el fondo de los océanos, ¿ok? Eso es lo que produce los tsunamis. Las oleadas o las marejadas que nosotros vemos con los huracanes, obviamente, que eso agita el mar considerablemente, y al agitar el mar, los huracanes, obviamente que eso produce oleadas, marejadas, y por eso ustedes pudieron ver recientemente que el SINAPROC, eso fue creo que el sábado o el domingo, ellos decretaron alerta roja para todas las playas de Panamá porque había peligro de grandes oleadas, grandes marejadas, producto del huracán Iota que estaba en esos momentos azotando San Andrés y Providencia, que pertenecen a Colombia. Entonces, obviamente, que esas marejadas iban a provocar que se decretaran alertas rojas en Panamá y en Centroamérica también. Pero son dos cosas diferentes. Las olas o las marejadas que forman los huracanes o ciclones no están relacionadas con los tsunamis. Los tsunamis se producen más que todo por fenómenos telúricos o choques de placas debajo de los continentes, o sea, debajo de los océanos. Entonces, ese movimiento de placas que produce terremotos, qué sé yo, es lo que provoca los tsunamis. Pero son dos cosas diferentes. Digamos una cosa, ahora que estamos en una campaña mundial de la cuestión de los fenómenos naturales y, por ejemplo, el clima, habría, claro, que puede producirse una temporada más larga que otra en cuanto a los huracanes, o sea, estamos calculando que de mayo a finales de noviembre prácticamente siempre se dice que es un huracán, que son la temporada de huracanes, pero está el fenómeno de la niña y del niño. ¿Alguna relación habrá con estos fenómenos? Bien, la llamada corriente del niño o de la niña, esta corriente viene desde el área de Perú, o sea, las regiones cercanas al Ecuador. Esto ocurre de tiempo en tiempo. No están relacionadas con los huracanes, pero, como ya dije al principio, una corriente de agua caliente, una corriente marina caliente, puede ser el detonante para que se pueda formar un huracán o una tormenta tropical, una depresión. Eso pudiera, en caso tal de que coincidieran ambos fenómenos, quizás pudiera provocar un fenómeno de esa naturaleza, porque recuerden que se necesita para formar un huracán. Una corriente de agua caliente y arriba que haya nubes, que esas nubes al absorber el aire caliente que proviene de esas corrientes marinas cálidas van a provocar a la larga una perturbación atmosférica. Pudiera darse, ¿no? Porque en teoría pues se presta. Porque recuerden que estos fenómenos que estamos estudiando aquí
se forman precisamente en regiones donde hay mares cálidos. Y precisamente una de las cosas que se viene hablando es el tema del calentamiento global. Algunos hablan de que el calentamiento global bien pudiera estar intensificando el poder y la fuerza de los huracanes, debido a que la temperatura de las corrientes marinas, la temperatura de los océanos, ha estado aumentando gradualmente, según algunos estudios que se han hecho. ¿Ok? Lo que pudiera a la larga, en un futuro, pues provocar el derretimiento de masas polares, caso de la Antártida, o el caso del Polo Norte, por ejemplo, lo que pudiera provocar inundaciones en zonas costeras. Entonces, algunos dicen pues que el calentamiento global está provocando que los huracanes, a medida que van pasando los años, se vayan intensificando y vayan cobrando mucha más fuerza. Eso para responder a su pregunta. Dígame una cosa, nosotros estamos entre dos mares, ¿sí? Pacífico y el Atlántico. ¿Qué hace? Sería cuestiones naturales. ¿Qué hace? Que todavía, no sé, no conozco algún hecho que un huracán haya pasado, pero así pleno por Panamá y nos encontramos en medio de un mar. ¿Ve? Bien, no me acuerdo exactamente. Bueno, yo soy del año 1969, pero me informaron que ese año hubo un huracán, que no recuerdo el nombre, llegó a tocar tierras panameñas. Eso fue en 1969. Eso fue obviamente del área del Caribe. Y en el año 2016, 2016, que fue el caso más reciente que recordamos, el caso de Otto. Otto se había formado frente a las costas de Bocas del Toro. Otto se comenzó a desplazar lentamente hacia el norte de la provincia de Colón. Otto se quedó estático ahí, o sea, algo raro en un huracán, porque los huracanes siempre se están desplazando. O sea, tienen sus vientos de forma cíclica o ciclónica, pero el ojo también se desplaza. Pero pasó algo raro con Otto. Otto se quedó al frente de las costas de Colón, ahí por varias horas estático, y después comenzó de nuevo hacia el norte a moverse. Pero ese huracán no llegó a tocar tierra panameña por poco. O sea, estamos hablando de hace 4 años. O sea que puede darse. Recuerden que los vientos también pueden variar. La dirección de los vientos pueden variar y pueden hacer que un huracán cambie su trayectoria. Pero la mayoría de las ocasiones cuando el National Hurricane Center hace sus pronósticos, ellos hacen pronóstico para 2 días, para 3 días, para 5 días. Ellos hacen pronósticos de cuál es la dirección que va a tomar el huracán. Y en la mayoría de las veces, pues ellos han podido acertar, porque el seguimiento que ellos le están haciendo es un seguimiento satelital. Aparte de que la Estación Espacial Internacional está también desde el espacio monitoreando y observando el desplazamiento de estos huracanes, ¿no? Significa de que en nuestro país no es que estemos tan benditos, tan bendecidos, y se puede producir en un momento dado como un fenómeno extraño, un huracán. Claro, o sea. Y esto para que, como siempre hemos... Nosotros, bueno, esta es clase de primaria. Panamá está entre los 7 y los 10 grados de latitud norte y los 77 y los 80 grados de longitud oeste, ¿no? Entonces, aparte de que Panamá tiene una forma de S acostada, o sea que nosotros estamos, o sea, tenemos forma de S acostada, el istmo de Panamá, y estamos como quien dice por debajo de la zona esa por donde los huracanes pasan, como se demostró recientemente con ETA y con Iota, pasaron literalmente por encima de Panamá. No nos tocó directamente, pero sí recibimos algunos efectos nocivos y devastadores, a pesar de que el huracán no nos tocó directamente,
pero sí nos afectó bastante en el área de Chiriquí, Boca del Toro, en la región Gabe Buglé y ahora recientemente con Iota, que golpeó también la provincia de Darién, obviamente. Entonces, si bien es cierto, estos huracanes pasaron por encima de Panamá y no nos tocaron, sí sentimos bastantes efectos, ¿no? Pero no estamos exentos de que en algún momento pueda venir uno de estos huracanes hacia acá. De hecho, algunos huracanes, históricamente hablando, se han formado al frente de las costas de Boca del Toro, pero se han ido desplazando más hacia arriba, y provocan efectos devastadores en la parte norte de Centroamérica, le hace Honduras, Salvador, llegan hasta México inclusive, pero que se han formado frente a las costas bocatoreñas, eso ha pasado. Hombre, para que vea cómo son los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Bien, licenciado, yo le agradezco que nos haya concedido esta entrevista. Sé que muchas de las cosas estas se van a aclarar y espero que en otra oportunidad hablemos de astronomía, no de astrología, sino de astronomía y sobre todo ahora que el martes lanzaron una cápsula, un cohete, y que pues se fue a estar allá junto a la estación internacional que está hace años en el espacio, y que viene tenían misiones muy específicas de ver microorganismos y otras cosas. Sería muy interesante en que habláramos en una próxima entrevista acerca también de esto de la astronomía. Así Sí. que la puerta está abierta y nos ponemos de acuerdo, licenciado. ¿Cómo no? Muchas gracias, Porque, profesor Moreno, por la entrevista, por las preguntas que usted me ha hecho. Y sí, definitivamente. Hace pocos días fue lanzada una cápsula Dragon de la compañía SpaceX, que es una compañía privada, ya que la NASA, propiamente dicha, no posee un transporte. Ellos están diseñando un cohete de gran tamaño, pero todavía no está listo. Por lo que están usando pues los cohetes de esta empresa dirigida por el famoso magnate sudafricano nacionalizado estadounidense y canadiense llamado Elon Musk, que vaya, es un hombre pues de vanguardia en cuanto a tecnología, y ya Estados Unidos está dependiendo mucho menos de Rusia con el tema de las naves Soyuz, ya que cuando se canceló el programa de transportadores espaciales en el año 2011, Rusia era el único país que estaba enviando astronautas y cosmonautas al espacio, y Estados Unidos le pagaba cierta cantidad de millones de dólares por cada astronauta estadounidense que viajaba en las naves Soyuz, lanzadas desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. Entonces, ahora que esta empresa es una empresa que le está dando apoyo a la NASA en este sentido, ya Estados Unidos no tiene que depender tanto de Rusia para enviar hombres y mujeres al espacio, ¿no? Así que estamos entrando en una nueva etapa de la astronáutica, que es la etapa de las empresas comerciales privadas que ya están haciendo misiones al espacio. Creo que la empresa Boeing, que todos la conocen por ser una gran fabricante de aviones comerciales, también está incursionando en el terreno aeroespacial. También tienen una cápsula, pero todavía no la han lanzado al espacio, ya que esta empresa SpaceX literalmente les ha robado el mandado, como se dice. Bien, bueno, yo le agradezco y por ahí tenemos pendiente esto, porque hablar de los experimentos del espacio ayuda muchísimo a la humanidad. Yo sé que tiene usted un gran conocimiento porque es especialista en esto y le va a gustar seguramente a nuestro oyente escuchar estas interesantes entrevistas con usted. Así que le doy las gracias, le doy la oportunidad que se despida y nos diga un hasta luego, licenciado Rojas. Sí, muchas gracias a los oyentes de Radio Mía y su gran cadena nacional.
y el programa pues del profesor Guillermo Moreno por estas entrevistas, y esperemos que más adelante podamos conversar sobre temas de astronomía y temas relacionados, que yo sé que aquí en Panamá a la mucha gente le interesa. Así que muchas gracias y saludos. Bien, han escuchado ustedes al licenciado Jorge Luis Rojas, que nos vino a hablar didácticamente de lo que es los fenómenos estos que están ocurriendo, precipitaciones, huracanes, etcétera, para que nosotros tengamos conocimiento al respecto de este fenómeno. Y será hasta la próxima, amigos.